el libro de Isaías, el capítulo 5, del versículo 1 a el versículo 7. El libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Leamos la palabra del Señor, Isaías capítulo 5. Isaías es el primer libro de los profetas mayores, allí fácil de ubicar. Isaías capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y cercarán crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Eterno Dios y buen Padre celestial, te doy gracias por tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres santo. ¿Quién como tú, Señor? Regálanos tu gracia y tu bendición, Señor, para exponer tu palabra, que la misma corra y sea glorificada, cumpliendo el propósito por la cual tú la envías. Háblanos, Señor, conforme a la necesidad de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con gloria a Dios bien poderoso, tome su lugar. Quiero compartir la palabra bajo el tema fracaso en medio del privilegio. Ese es el tema que quiero compartir en el día de hoy. Fracaso en medio del privilegio. La palabra, ella se explica, tanto el versículo 2 y el versículo 3 y el 7, nos deja claritico, o nos deja en claro qué es lo que quiso decir, o qué es lo que quiere decir, qué representa todo este relato. Lo primero, que está escrito en forma de poesía, pero es una parábola. Está escrita en forma de poesía, por eso la figura literaria, porque está escrita en forma de poesía, pero es una parábola que involucra al pueblo de Israel o a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén,
y Judá. Entonces el versículo 7 explica con claridad a quién se refería el Señor. Entonces, este cántico del profeta, como dije, es una parábola en honor al Señor y que habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que no valoró todo lo que el Señor hizo por ellos, hizo por la nación, hizo por la ciudad, hizo por los hombres, por las personas de aquel pueblo, de aquella nación. Aleluya. Pero hablando de fracaso, todo lo que el Señor hizo a esa viña era para que diera buenos frutos. Era para que prosperara. Pero fue un tremendo fracaso. Gloria al nombre de Cristo. Sigo aquí a manera de introducción que no es el único caso en la palabra del Señor. Son muchos los casos, los pasajes, las historias bíblicas que nos muestran personas, personajes a las que el Señor le rodeó de bendiciones y de privilegios, de talentos y de capacidades, de oportunidades para triunfar, pero fracasaron. Gloria al nombre de Cristo. Y solamente quiero recordar dos casos para centrarme un poco en el caso de Israel como nación. Y es que la palabra nos habla de un joven llamado Absalón, hijo de rey, no de cualquier rey, hijo del rey David. Cuando se habla de la parte física de este muchacho, es el único ser humano que la Biblia lo describe o describe su belleza, reitero, física como perfecto. Dice que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies era perfecto. ¿Usted qué piensa? Gloria al Señor. Físicamente era una belleza exótica. Gloria al Señor. Con toda la influencia y el buen testimonio de su padre, la posición social, el acceso a las mejores universidades, escuelas, universidades. Uno dice, este hombre tenía todo el camino, todo el panorama, todo el privilegio. ¿Para qué? Para ser grande, para triunfar, para ser el hombre más feliz. Pero para no detenerme tanto en los detalles de este hombre, cuando usted va a la palabra del Señor, dice que terminó colgado de los cabellos en unos chamizos de un árbol, atravesado por la lanza. Porque fue este mismo hombre con todos esos privilegios el que se sublevó contra el reino de su padre, le arrebató el trono a su padre. Y el fin de esto fue quedar por allá colgado de los cabellos, colgado de la cabeza y traspasado por un dardo. Gloria al Señor para siempre. Este hombre podemos decir que fracasó en medio del privilegio. No todo el mundo tiene el privilegio de ser hijo de un presidente, de un líder nacional. No todo el mundo tiene ese privilegio. No todo el mundo tiene el privilegio de ser el hijo del pastor, el hijo de un presbítero, el hijo de un oficial. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Gloria al Señor. Y pudiéramos seguir hablando. Pero uno mira y no nos podemos robar o no nos podemos
cohibir para el bien nuestro de echar una mirada alrededor nuestro. Gloria al Señor. Decir, mire el privilegio que ha tenido fulano. Aleluya. Hoy es un grande privilegio que usted tiene, sea que por cansancio de mamá, de papá, del hermano, del familiar, de invitarlo y traerlo a la iglesia, pero es un privilegio. Es un privilegio estar aquí hoy para pensar en Dios, para meditar en Dios. Porque nosotros los seres humanos, en medio de las bendiciones y de los privilegios, somos dados a olvidarnos de Dios. Pero quiero hablarle de otro hombre que pudo ser y no fue. Judas. No todo el mundo tuvo el privilegio de ser escogido por el Señor, porque a Judas lo escogió el Señor para que fuera apóstol. Y para que durante 3 años y más estuviese al lado del Señor, oyendo la palabra de los labios del Señor, el Señor colocando las manos sobre él, recibiendo las directrices, viendo desde cerca la forma de conducirse del Señor, la forma de actuar. Sin duda que Judas no tiene allá en el infierno donde está, claro, por ahí hay unos defensores de Judas, que el Señor lo salvó, pero la Biblia no da evidencias de la salvación de Judas. Si de alguien podemos decir que se perdió es de Judas, porque el Señor mismo dando testimonio dijo, Padre, allá en Juan 17, de los que me distes, ninguno fue arrebatado de mis manos, ninguno se perdió, solo el Hijo de perdición. El mismo Señor lo testifica. Pero hay algunos pastores que tienen más amor, más misericordia que Dios y ya sacaron a Judas del infierno. Gloria al nombre del Señor para siempre. No, esto lo llevaron directo, ni siquiera porque la religión tradicional le pone más traba. Lo lleva ya al purgatorio y que dé vuelta allí como un pollo cocorico y a medida que se va asando de un lado va dando vuelta y del otro y va rezando. No, hermano, solamente hay 2 destinos. El cielo, el infierno. El purgatorio no existe. El purgatorio no existe. Esa es una falacia de la religión. Gloria al Señor. Y es un medio de indulgencia para sacar platica a través de las misas, a través de las cuestiones, pero no. Está el cielo y el infierno y es una decisión personal. Yo le digo a la familia mía, si el evangelio fuera obligatorio o fuera como colocar un antídoto para el COVID, para la viruela del mono, yo le tuviese, hermano, comprando inyecciones y aplicándosela a mi familia, pero no es así. Es voluntario. Es una decisión personal. Gloria al Señor. Usted decide a dónde va a pasar la eternidad. Nadie le puede sacar de pena y llevarlo a descansar, ni con ayunos, ni con vigilias, porque ese es el gran error, no solo de la religión tradicional, de muchos evangélicos y de muchos pastores vendiendo la idea que cuando una persona se muere sin arrepentimiento, podemos hacer vigilias, podemos hacer 7 cultos, 9 cultos en la casa de sus familiares. No, hermano, sí podemos hacer un culto de fortaleza porque es un golpe muy duro. Y yo me salí aquí del bosquejo, pero reflexionemos sobre esto, los que somos padres, los que somos hijos, los que somos amigos, los que tenemos familia. Es ahora que nuestros familiares están en vida que tenemos que orar y ayunar por la salvación de ellos. Pero no piensen que es una factura, es una manera de motivarles. Y no pasa solamente aquí. Pero sabe
¿Cuáles son los servicios con menos asistencia? El sábado de ayuno y el martes de oración. No pasa solamente aquí, en todas las iglesias. En todas las iglesias, porque no hemos entendido eso, que es en vida. Nosotros tenemos que llorar, derramar nuestra alma por nuestra familia que no conoce al Señor. Porque el infierno es una realidad. Que el hombre lo ha maquillado, que allá está Diomedes, allá está Juancho Roy, que se armó el mejor. Ay, hermano, si así fuera, aquel rico apenas había llegado al infierno y ya sabía orar. Dice que levantando sus ojos en el infierno, enseguida pidió. Hay gente que pasa años en las iglesias y no saben orar, o no son capaces de orar. Pero este llegó al infierno y estaba pidiendo misericordia. El infierno es una realidad. Y la línea es delgadita. Solo una decisión puede cambiar tu destino. Y se va la persona al infierno el día que menos piensa. Y de igual manera pasa con ir al cielo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Estar preparado, tomar la decisión. Porque nosotros no tenemos escritura perpetua para estar aquí. El día y la hora nadie lo sabe en que le tocó irse de aquí. Y a veces soy un poco exagerado y dramático. Pero una persona allegada a una de nuestras iglesias venía de un proceso de salud. Le dan de alta, hermano, en el hospital porque había mejorado, iba a seguir el tratamiento en casa, la recuperación. Y su familia lo lleva a casa. Y la primera intención, que es un gesto de amor y de cariño, fue hacerle una sopita para que se recuperara. Y la primera cucharada de sopa que se lleva a la boca se le fue por la vía respiratoria. Y cuando lo llevaron a un centro de salud que estaba a unas 5 cuadras, ya estaba sin respiración. Solamente para mostrarle la brevedad de la vida. Cómo cambian las cosas. La vida le cambia a uno en fracciones de segundo. Y lo más que descuidamos es la eternidad. La gente se prepara para la vida, por eso va a la preparatoria, a la universidad, preparándose para la vida. Y lo más importante, que es tu vida eterna, la descuidamos. Bueno, me he salido de él. Gloria al Señor. Oremos por nuestra familia. Ayunemos por nuestra familia. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Con la salvación no deberíamos jugar. No deberíamos jugar ni aplazarlo. Hoy es el día, mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces, Judas tuvo el privilegio de oír, de sentarse con el Señor, de meter la mano en el plato con el Señor. Oiga, qué confianza. De administrar el dinero del pequeño grupo evangelístico. Él era el tesorero. Usted no pone de tesorero a cualquiera, ¿o sí? Usted pone a administrar el capital suyo a cualquiera. No, tiene que ser una persona de confianza y con muchos valores, ¿cierto? Entonces, no fue que era que a Judas le tocaba perderse. No, fue la decisión de él. Judas no entendió, no valoró el privilegio de ser llamado por el Señor, de ser un apóstol del Señor, de oír las enseñanzas del Señor. ¿Qué tan importante es estar en un culto para ti? ¿Qué tan importante es tu salvación? Gloria al Señor. Es triste que mucha gente que pasó parte de su vida en la iglesia, su niñez, su adolescencia, termine en un infierno. Gloria al Señor. Dice un escritor que alguien tuvo una revelación. Tal vez tenía la inquietud de saber qué había pasado con Judas. Y ese escritor relata la experiencia de otra persona
y dice que tuvo un éxtasis y entonces le mostraban a Judas en un púlpito de oro, un púlpito muy hermoso, un púlpito esto que tengo aquí adelante, y en un lugar de privilegios, pero en el infierno. Y Judas predicaba desde ese púlpito, pero mientras predicaba, él metía las manos en algo que era como un río que pasaba a los lados de aquel altar donde él estaba parado. Y cuando lo sacaba, sus manos salían llenas de sangre. Gloria al Señor. Todavía, para si alguno tiene dudas que Judas se perdió, en la visión que tuvo esa persona, Judas estaba en el infierno. Tenía un púlpito excelente allá en el infierno, de oro puro, pero sus manos, cada vez que la metía en un río que pasaba a su lado, salían llenas de sangre. Son las manos de la traición. Gloria al Señor para siempre. Y el púlpito de oro habla del privilegio que él tuvo de predicar la palabra, de estar al lado del Señor, pero no valoró ese privilegio. Y como Judas y Absalón, o como Absalón y Judas, hermano, el mundo está lleno de personas que fracasaron en medio del privilegio. Que tú y yo no seamos uno de ellos. Que esta palabra hoy te haga reflexionar cómo está tu eternidad, cómo está tu relación con Dios. ¿Qué tantos privilegios nos ha dado Dios? Gloria al Señor. No todo el mundo tiene el privilegio de oír 2, 3 veces a la semana la palabra de Dios. No todo el mundo tiene el privilegio, hermanos, de doblar sus rodillas y orar. No todo el mundo tiene el privilegio de decidir para dónde va un domingo en la mañana. Algunos van al fútbol, otros van, bueno, al deporte en general, otros van a la cantina, al billar, a la perdición. Pero qué privilegio es que tú puedas venir a la casa de Dios, valorando eso, lo que significa estar en la casa de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Algunos llegan con cara de 38 largo, porque todavía, y me refiero sobre todo a nuestros adolescentes y aún a nuestros jóvenes. Razón es que yo estudio toda la semana y toda la semana tengo que madrugar y el domingo también. Todavía no han entendido el privilegio de estar en la casa del Señor. ¿Cuánto hubiese dado el rico aquel que no tuvo tiempo? Hubiera dado toda su riqueza con tal de no estar en el infierno. Gloria al nombre del Señor. Y como padres responsables, porque tengo que hablar de eso, hay padres que entran en ese sentimentalismo. Ay, sí, el niño que se quede. Pero como dije hace algunos días, él está cansado para venir a la casa de Dios. Pero apenas siente que usted cerró la puerta, se levanta para el play, para el celular, para allá. No se queda descansando. Bendito el nombre del Señor para siempre. A Judas, ¿qué le cambió el panorama a Judas? Una oferta. ¿Qué me queréis dar? Dijo él. Aquí hay 30 monedas de plata, le dijeron los principales sacerdotes. Si algo sabe Satanás, es que en nosotros hay avaricia. En nosotros, que la disfrazamos, no, que es la aspiración, que es el deseo de vivir mejor, que es que yo tengo el derecho. Si Satanás supiera que en nosotros no hay avaricia, que no hay en nosotros la tendencia de tener, de sobresalir, y no es que eso sea malo, yo no estoy predicando ni pobreza, ni miseria, ni que usted mate sus sueños. ¿Por qué Satanás le dijo al Señor, todo esto te daré a cambio de que me adores? Gloria al nombre de Cristo para siempre. Satanás es especialista en hacer trueques, en intercambiar, en hacer negocio, pero él ofrece lo que al hombre le gusta. Todo esto te daré. Le mostró todos los reinos de los cielos, de la tierra, si postrado
me adorares. Pero el Señor sí entendía el privilegio de hacer la voluntad de su Padre. Y Él le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al nombre de Cristo. Hay momentos dentro de nuestros privilegios y de nuestros derechos que tenemos que pararnos firme y rechazar. Porque está en juego el hogar, la familia, el futuro nuestro en verdad. No depende de la posición y de la capacidad económica que tengamos. Quiero resumir esa parte. Judas no aprovechó el privilegio de ser un apóstol del Señor. Absalón no valoró el privilegio de ser el hijo de un rey ahí en ejecución de su mandato, ni aprovechó la belleza física que tenía para ser feliz. Cuando usted entra a detallar a Absalón, una persona amargada, vengativa, gloria al Señor, involucrado en la muerte hasta de un propio hermano. Terrible, terrible. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis amados, entrando en el pasaje acá, analicemos la obra llevada a cabo en esta viña. Dice el versículo 1 y 2, encontramos allí este versículo, Isaías capítulo 5. Aleluya. Nos habla de la ladera fértil. Esa ladera fértil era la tierra de Canaán. El Señor les dijo, los llevaré, les he dado, les entregaré la tierra que fluye leche y miel. Vallada, diríamos nosotros en nuestro lenguaje más que todo costeño, con una cerca, cercada. Un vallado es una cerca. Gloria al Señor. ¿Con qué cercó el Señor a Israel, a esta nación? Con sus promesas y con su pacto. Hizo pacto incondicional con Abraham. Y esa era la garantía para Dios cumplir su palabra. Dios no miente. El mismo Salomón lo reconoce en la dedicación del templo, mirando de una manera retrospectiva. Dice, por allá en Crónicas, segundo libro de Crónicas 6:4, que Dios había cumplido a David y a sus antepasados con sus manos lo que había dicho con su boca. Y Hebreos 6:18 nos dice que es imposible que Dios mienta. Gloria al Señor. Sin duda alguna esta viña representa a Israel, como lo hemos dicho. La ladera fértil, la tierra de Canaán. El vallado representa las promesas y el pacto que Dios hizo con Israel. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Plantada de vides escogidas. La palabra del Señor, hablando del pueblo de Israel, no era el mejor pueblo, pero Dios, en su sabiduría, escogió los mejores hombres. Él escogió a Abraham, escogió a Moisés, y hermano, pero todos cometieron pecados, todos fallaron. Pero en el concepto de Dios, Él escogió los mejores. Abraham también falló, pero Abraham es el padre de la fe. Todos fallaron, pero Dios da testimonio de haber escogido a los mejores. Hablando aquí en el lenguaje de viña, fue la mejor cepa, la mejor semilla que el Señor escogió para levantar su pueblo. Y habla de una semilla, de unas vides escogidas. Y hablando de la iglesia, dice que somos pueblo escogido, nación santo, adquirido por Dios. Alabado el nombre del Señor.
O sea, el pueblo de Dios ha sido escogido. Pero ¿qué más dice la palabra? En ese lenguaje metafórico dice que quitó las piedras, había despedregado el terreno. ¿Y a qué se refiere él? Que había quitado los ídolos, porque el pueblo de Israel, aunque Dios les habló y les enseñó de que no debían inclinarse a otros dioses, terminaron adorando a otros dioses. Y la cautividad en Babilonia, la cautividad en Egipto, la cautividad de este pueblo, fue la forma del Señor sanarlos de la idolatría. El Señor sacó las piedras que hacían su corazón inútil para que fecundara la semilla de la fe y de la dependencia del Señor. Los despedregó quitando los ídolos, etcétera, etcétera. Y dice, había edificado en medio de ella una torre. ¿Cuál era esa torre? El templo de Salomón, que pertenece a una de las 7 maravillas del mundo. Un templo hecho en oro, con la mejor madera. Gloria al Señor. Ese templo, hablando en el aspecto religioso, era el centro de la vida religiosa de Israel. Es tanto que cuando ellos estaban lejos de Jerusalén, abrían las ventanas para orar hacia Jerusalén donde estaba el templo. Porque el concepto que ellos tenían era que Dios habitaba ahí en el templo. Dios estaba ahí en el templo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿para qué son las torres? Las torres son para vigilar por dónde viene el enemigo. Las torres nos habla de protección. Esas garitas, y el templo era esa garita, para vigilar, para la seguridad espiritual y religiosa del pueblo de Israel. Aleluya. Pero parece que nada de lo anterior y lo que estoy mencionando sirvió de nada para que el pueblo se mantuviese en ese privilegio de ser el pueblo exclusivo de Dios. Es tanto que el mismo Señor dice, el mismo Dios dice, el mismo Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Juan 1:11, le dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros los que no pertenecíamos al pueblo judío éramos considerados como perros. Los perros estarán fuera. Había prohibición de que se mezclaran los judíos con los gentiles, porque eran el pueblo escogido de Dios. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y fue el rechazo de ellos que permitió que fuéramos injertados nosotros en el plan de salvación y de vida eterna. Aleluya. Luego sigue dando detalle de las cosas que hizo el viñador por aquella viña, las cosas que hizo Dios por su pueblo Israel. Aleluya. Dice que había excavado, estoy en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 de Isaías, había excavado también en ella un lagar. El lagar es el lugar donde se trituraban las uvas para sacar el extracto de donde salía el vino. Gloria al Señor. Pero ese lagar donde iba a terminar el producto de tanto trabajo de la vid era ahí, en el lagar. Ahí se iba a procesar el vino. El vino es tipo de alegría, el tipo es vino de comunión, el vino es tipo de la felicidad, del gozo. El vino es tipo de salud espiritual y física. Aleluya. La finalidad
el fruto de esa viña, el resultado de todo ese trabajo, tenía que terminar ¿en qué? En un excelente vino. Gloria al Señor. ¿Pero qué representaba el lagar? El lagar representaba el altar en el templo. Gloria al Señor. Y el altar para Israel y también para nosotros hoy, ya de una manera metafórica, el altar era el lugar donde Dios se manifestaba. Pero el altar era el lugar donde el pueblo iba a reconciliarse con Dios, a derramar su alma, a presentarse tal como era, a encontrar comunión con Dios, a purificarse. El pueblo, el judío que había pecado se presentaba en el altar con una ofrenda por su pecado. Gloria al Señor. O con una ofrenda por la gratitud a Dios. Ese era el lagar, el altar. Pero el lagar, como decimos en tono costeño, se quedó con los crespos hechos. Gloria al Señor. Porque la viña no produjo fruto para dar vino. Aleluya. Sí produjo un fruto, pero no el esperado. Qué tremendo, hermanos. Aleluya. Tremendo esto. El altar del sacrificio estaba allí. Quedó en espera que aquella viña diese uvas. Dio uvas silvestres, ácidas. Este mensaje es bastante duro. Gloria al Señor. Sobre todo para Israel, tal vez para nosotros no. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa con las uvas silvestres? Es que externamente eran parecidas a las uvas. Gloria al Señor. Todo el mundo pasaba y decía, uy, pero qué uvas hermosas. Inclusive desde el punto físico de la vista, desde la óptica, se ve mejor que la uva real. Y esto habla de apariencia y de hipocresía. Israel, que debería ser el ejemplo, el pueblo, aleluya, de Dios, conducirse como el pueblo de Dios, no dio el fruto esperado. Pero no pasa solamente con Israel, pasa con los profetas, con los predicadores, con los evangélicos de hoy. Somos el pueblo de Dios. Y Dios espera un fruto. Todo lo que Dios ha hecho, el enviar su Hijo a morir en la cruz, parece no servir de nada. Todo lo que el Señor hizo con Israel no sirvió de nada. Lo tremendo es que es el mismo que viene a hacer el juicio. Porque se llegó el tiempo que tenía que haber unos frutos. Y Él viene. Gloria al Señor. Pero me llama la atención que cuando ya Él da el diagnóstico, que el fruto que está allí no es el esperado, que era muy ácido al paladar. Aleluya. Aún Él se hace la pregunta. ¿Y cómo lo hace? Con amor. Y pregunta, ¿qué faltó? ¿Qué fue lo que yo no hice a mi viña? ¿Qué fue? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿En qué le falló el Señor a Judas? ¿En qué te ha fallado el Señor? Tal vez fallan nuestros líderes, falla tu pastor, falla tu esposa, falla el hermano, porque somos seres humanos. Pero ¿en qué falla Dios? ¿En qué nos ha fallado Dios? Hermano, lo que ha hecho Dios, sea usted que se declare hoy evangélico o no, el Señor lo único que ha hecho es rodearnos de privilegios y de bendiciones. ¿Cuánta gente se ha muerto con menos?
Pero todos los que estamos aquí somos sobrevivientes de esa bendita pandemia. Sobrevivientes. ¿Y piensa usted que usted es mejor que los que se murieron? ¿Pienso yo que soy mejor que los que ya no están? Olvidémonos de eso. Es la pura misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Y cómo vamos a responder a la misericordia de Dios? ¿Piensa usted porque es un directivo de una organización cristiana que es el mejor y que dentro de esa organización no hay alguien que pueda hacer lo que usted hace? ¿Pienso yo que soy el pastor porque soy mejor que ustedes que están ahí en la silla? No. Es la pura misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de mí. Dios ha tenido misericordia de usted. ¿Cree que usted y yo somos mejores que esas personas que vemos por ahí destruidas por la droga? Dios ha tenido misericordia a algunos. No, yo me sé cuidar. Algunos han contado con una mamá cantaletera que estaba ahí. Cuidado con la droga. Mira que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Sin la gracia de Dios, todos pesamos lo mismo. Todos tenemos lo mismo, las mismas inclinaciones. Todos somos vulnerables al pecado. Pero Dios ha utilizado su vallado. Dije, pueden ser sus padres, puede ser un amigo, puede ser alguien, pero Dios pone a alguien ahí para que te cuide. ¿Ah? Gloria al nombre del Señor. Y aún así algunos rompen el vallado, se vuelan la cerca. Y no quiero entrar en detalle porque es doloroso. Gloria al Señor. Pero hace poco le decía yo acá, y no lo digo para atacar, sino para que reflexionemos. Pero hace poco me enteré de la extradición a una cárcel de Estados Unidos del hijo de un pastor que luchó con nosotros estas batallas del movimiento en el comienzo de la obra en este país. Un hombre entregado a la obra. Pero su hijo se dedicó tanto a la obra este pastor que descuidó su viña. La viña que era mía, no cuidé. Gloria al Señor. Porque es doloroso. Este muchacho fue llevado, nació casi que en un templo, para exagerando un poco. Pero no fue suficiente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque contrastando esto, a veces llegamos a pensar que Dios es malo. Que lo que yo estoy viviendo no me lo merezco. Aleluya. Versículo 5 dice, os mostraré pues ahora, ¿qué haré yo a mi viña? Ah, bueno, es el 4. 3 y 4 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Amor de Dios allí. No la está juzgando. Gloria al Señor. Está diciendo, examinemos que si hay algo en lo que yo he fallado, estoy dispuesto a reparar. Dios no nos ha fallado. Pero el problema de muchos de nosotros es que pensamos cuando vienen las cosas difíciles, es que no la merecemos y que Dios nos ha fallado. Dios jamás le ha fallado a alguien. Aunque usted no lo diga, amén. Dios jamás le ha fallado a alguien. Aún aquellas cosas que tú crees que no te mereces y que son demasiadas injustas para ti, no lo son. Porque algunos, sus privilegios le han servido para hundirse. Gloria al Señor. Y quiero hablarle un poquito, es incómodo hablar de uno mismo. Pero cuando yo miro hacia atrás, yo soy hijo de unos campesinos y yo nací en el campo.
pero nací con sueños. A mí me gustaba la matemática y mi sueño era ser un matemático. Y me gustaban los idiomas. Gloria al Señor. Y me catalogué bueno en la matemática. Mis notas fueron excelentes en toda mi primaria. Y yo tenía sueños. Pero cuando voy al bachillerato, ¿sabe qué me dio duro? La matemática y el inglés. Y yo me rebelaba consigo mismo, pero ¿qué me pasa? Y usted no se puede imaginar lo que yo hice y he hecho por sacar una carrera profesional. Inclusive ya estando aquí en el Evangelio. En pandemia arranqué a hacer una licenciatura en teología. Y un momento en que Dios me frenó y estoy parado. No he podido continuar. Gloria al Señor. Pero la mayoría del tiempo que yo le he servido al Señor lo he hecho desde lo empírico. Ahora he tratado, tomé fuerza otra vez. Yo terminé mi bachillerato en el 2019. Para terminar el bachillerato, hermano, un documento, no lo conseguí por ninguna parte. Y siempre me lo ofrecían, era que lo comprara por los años que yo no había estudiado. Y no, hasta que conseguí una hermana que me ayudó por allá en Villavicencio, que era directora de un colegio, y me hizo los documentos como tenía que ser, aprobando el tiempo que yo había estudiado, y pude terminar mi bachillerato en 2019. Gloria al Señor. Pero estudiando la palabra, yo me pongo a mirar, Dios es tan perfecto. ¿Usted cree que si yo hubiera sacado una carrera en matemáticas, en idiomas, estaría aquí? Gloria al Señor. Y yo sé que no, porque aún sin ser profesional, yo trabajé un tiempo por una empresa filial en Ecopetrol y fue el peor desastre que me pasó. A ver, en el año 90 eran 530,000 pesos quincenal. Eso era plata. Pero cuando llegaba la quincena, yo debía la quincena que no había trabajado. ¿Mm? Literalmente yo no iba a la pensión donde estaba bajado. Yo llegaba del trabajo a la cantina, al billar, y ahí me recogí, de ahí salía donde me recogía el helicóptero, la champa, el transporte para ir a la línea. Hasta que un día me quedé dormido, yo trabajaba en la parte de exploraciones, por mi estatura manipulaba la broca que iba para abajo. Eso tiene un topo de diamante en la punta, eso cuando va para abajo no lo detiene nada. Me quedé dormido y me agarró esto aquí así, el uniforme. Menos mal que el maquinista él estaba despierto. Donde él esté dormido, aquí no estuviera. O por lo menos estuviera por ahí vuelto una mochila de hueso con la columna toda partida. Cuando la broca llegó abajo ya no tenía fuerza. Me quedó y me dijo el jefe de línea, me dijo, hermano, él me decía King Kong porque era el más alto del grupo. Usted no puede seguir con nosotros, hermano. Usted está grave y me habló duro. Me dijo, usted me va a meter a mí en un problema. Usted hoy se va de aquí de la línea. Y me dijo, busque a Dios. Él no sabía que yo era descarriado. Busque a Dios porque yo había cumplido los 18 años y era totalmente un alcohólico. Dijo, busque a Dios, haga algo, usted es un pelado y mire cómo está. Y ese día entendí que no podía seguir en la empresa. Preferí retirarme de la empresa que dejar el vicio. ¿Se imagina donde yo hubiese tenido una carrera profesional, algo? ¿A dónde estaría? En el infierno por lo menos ya hace rato. Entonces, pero uno mira y yo luché con Dios y luché con mi familia
por no haber logrado un título profesional en lo que a mí me gustaba. Llegó un momento que ya entonces me rebeldicé, ya no quería estudiar nada. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aún las cosas que no se nos dan, Dios nos las permite con un propósito. Tal vez tú estás luchando contra algo y estás culpando a Dios de injusticia, pero Dios sabe por qué no te ha otorgado lo que quieres. Porque hay privilegios que se tornan en un fracaso para nuestra vida. Y Dios en su amor y en su misericordia no nos lo permite. Gloria al nombre del Señor. Porque el ser humano es egoísta y aquí lo que muestra es eso, el egoísmo de esta nación. Todo lo que el Señor había hecho. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero a nuestra manera, sin pagar un precio, no. Nosotros queremos hacer las cosas a la manera nuestra. Aleluya. El ojo del hombre no es sincero. Mira siempre a su propia reputación. ¿Qué es lo que nos inspira a nosotros a veces a una carrera? La reputación, el estatus. Gloria al nombre del Señor. Y algunos hasta fallan o fallamos a la hora de elegir nuestra pareja. Porque si es el título, yo lo que quiero es una persona que sea esto. Y a veces si supiéramos, gloria al Señor. Por algo el Señor dijo, no le echen las perlas a los cerdos, no sea que, no son las perlas las que se van a devolver, los cerdos se devuelvan y te despedacen. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas personas están en lugares de privilegio con una corbata, con una imagen, con un título? No estoy diciendo que sean todos, pero hermanos, lejos de ese título, una persona respetuosa, cariñosa, que llene de alegría, que inspire a otros, no va acorde con su posición. Igual pasa aquí en la obra de Dios. No estoy diciendo en el movimiento, en la obra de Dios. ¿Cuánta gente ocupa el lugar de un púlpito y no son dignos de la posición que ostentan? Y por eso es que no podemos elegir ni a nuestro pastor, ni a nuestro cónyuge por títulos o por posiciones. Hay es que orar a Dios, que Él es el que conoce los corazones. ¿Sabe la gente que se les cayó el vallado? Cuando pudieron ver a la persona y no el título. Qué desánimo, qué frustración. Gloria al nombre del Señor. Pero fíjense, hermanos, que también nosotros fallamos. ¿Qué es lo que nos muestra? Que el Señor le puso todo de papayita a Israel. Y escúchenme esto, padres. Gloria al Señor. A veces le ponemos el camino sin piedras y allanado a nuestros hijos y no valoran tu esfuerzo. Se vuelven inútiles, parásitos. Es duro, yo les dije esto es duro, duro. A veces impera más el sentimiento nuestro de padre y de madre que la realidad. Aleluya. Pero la misma naturaleza nos enseña que la larva cuando se va a retirar de aquel cascarón necesita esa experiencia de salir por la boca estrecha de la cápsula esa donde se gesta la mariposa, la larva esa. Si usted se la da de compasivo y rompe el cascarón esa mariposa nunca vuela. A veces queremos evitarle el dolor, la fuerza que tienen que hacer a nuestros hijos y nunca vuelan. Nunca vuelan. Dios sabe por qué nos permite el apretón a la salida. Gloria al Señor. Ahora, hermano, la ciencia nos ha puesto las cosas de papayita. Pero esa experiencia, aleluya, del parto normal, esa es una experiencia que tanto marca a la madre como el naciente, al nuevo ser. Salir ahí, hermano, por ese canal es una experiencia que Dios permite.
Gloria al Señor. Aleluya. Ahí despega los pulmones. Ahí es el primer arranque natural de los pulmones. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Entonces, en la formación del diario vivir, como padre andamos evitándole a los hijos, hay que dejarlos que se golpeen. Gloria al Señor. Siéntase hoy perseguido por mí. Pero esos niños que siempre aquí en el hombro, siempre están los papás en el hospital. Con esos peladitos, en la madrugada, en la noche. Gloria al Señor. Sino que lo diga la hermana Ruth Mari. ¿Cómo nos criaban a nosotros? ¿Cómo fuimos criados? En el campo, con una escoba, el polvito, y tírelo ahí sin pañal. Y hasta tierra le lavan. Eso es raro que uno cogiera por ahí. Nada, hermano. Yo creo que los virus le tenían miedo, unas defensas. Pero hoy, esos papás, esos peladitos no se le bajan del hombro, hermano. Pero ellos no salen de las clínicas con esos niños, no crean defensas. Y así pasa, así pasa. La Biblia lo plantea, que el niño pechichón, el niño consentido es vergüenza, vergüenza de sus padres. Y obsérvelo con sinceridad, que usted no ha dejado que su hijo, que su hija enfrente el mundo con la responsabilidad para que vea que se le vuelve una carga todos los días de su vida. Si usted siempre sale a apagar el incendio, nunca será nada. No importa que le braven para que usted le solucione las cosas, que ellos aprendan a ganarse el pan con el sudor de la frente. Hay que ayudarlo, hay un momento que habrá que ayudarle, pero nosotros solamente somos unos tutores ahí. Cuando ya hayan tragado bastante agua, entonces le tiramos el salvavidas. Eso es por el bien de ellos. Eso los motivará a aprender a nadar, el saber que si no sabe nadar te ahogas, el entender que no siempre va a estar papá y mamá. Si usted entendiera eso, papá, si usted entendiera eso, mamá, que no siempre vas a estar tú. Y tengo más para decir, pero yo quiero terminar ahí. Gloria al Señor. A mí siempre me llama la curiosidad. Había un señor que me rodeaba por aquí y yo lo analizaba. No era drogadicto, no era alcohólico, pero dormía en los andenes y un día me le acerqué. Él no me pidió nada, me le acerqué y le dije, ajá, campeón, ¿cómo estamos? Bien. ¿Cómo llegaste acá? ¿A dónde aquí? No, a la calle. Me dijo, ¿me quiere escuchar? Tengo rato que no hablo con nadie, me dice. Tengo rato que no hablo con nadie. ¿De verdad me quiere escuchar? Le dije, sí, me senté. Y me dice, mi papá tenía como 3 casas aquí en Barrio Montes, aquí en Chinguiquirá. Mi papá un hombre trabajador, trabajó no sé a dónde, en el puerto, pensionado. Pero mi mamá nunca me permitió trabajar, ni a mí ni a mis hermanos. Todos estudiamos, me dijo, soy ingeniero no sé qué, me dijo. Y sacó de entre una bolsa todos sus títulos que tenía ahí. Pero cada vez que mi papá nos ponía a hacer algo, era pleito con mi mamá. Cosas que no le agradezco decía y se le aguantaron los ojos. Dice, mis papás murieron casi simultáneamente. Mi papá murió de un infarto, mi mamá se encaprichó y murieron. Y como ellos murieron, nosotros comenzamos a comer de lo que había y fuimos vendiendo todo. Y se acabó todo porque comíamos de lo que había. Y cuando se acabó todo, me tocó la calle, porque yo no sé trabajar. Mire, me dice, yo soy un profesional, pero mi mamá nunca me dejó trabajar. Era sobreprotectora y eso me trajo aquí, cosa que no le agradezco. Pero ya es demasiado tarde, porque a veces creemos que el solucionarle todo a los hijos es donde los vamos a formar. Y así pasa en todas las áreas. Hay que tener cuidado con los privilegios. No todo el mundo tiene el privilegio de tener un padre que se levante todos los días con la responsabilidad de llevar lo que la familia necesita en la casa. Hay niños que le toca salir a lucharla, a guerrearla para llevar algo para él y para su mamá o para sus hermanitos. Pero a muchos hijos
eso los ha dañado. Se han vuelto tan ociosos, se han vuelto drogadictos, borrachos, una piltrafa, chupando la sangre de ese privilegio que les ha tocado duro a sus padres, en vez de valorar, de prepararse para la vida, decir, hombre, por lo menos yo tengo el privilegio de no arrancar comiendo polvo como mi papá y mi mamá, que arrancaron de abajo con una carrera profesional. Tengo una mejor oportunidad de hacer lo mío y cuando estos viejos no puedan trabajar poder cobijarlo, pero algunos están buscando, y hay algunos que se han confabulado para matar a su propio padre. Ahí vi el séptimo día de unos en Valledupar, sus propios hijos se confabularon para matarlo porque el viejito se ganó una lotería de 600 millones. Los propios hijos lo mataron. Terrible, terrible. Entonces, ¿cuántos están esperando que sus papás se mueran para pelear la herencia, para poder solucionar la vida? Pero muchas veces la culpa lo tienen los viejos que no los enseñan a trabajar. No todos los casos porque no hay nada absoluto, pero la mayoría, el problema viene de tantos privilegios, de tanto privilegio. Y termino diciéndole, yo me crié en el campo con muchos privilegios que algunos de ustedes no tuvieron. Había limitaciones, pero había otras cosas que era maravilloso. Me crié con mi abuelo paterno y allá se llevaba la panela por bultos, envuelta en la misma hoja de la caña. Y algunos ni saben de qué yo estoy hablando por los jóvenes que son. Gloria al Señor. Ahora vienen en caja las panelas y en bolsitas individuales. Gloria al Señor. La sal era por bultos porque mi abuelo tenía ganado ahí en la finca. El azúcar por bulto. Yo soy el único varón, tengo 5 hermanas, yo soy el mayor. Y en casa había una plancha de la que le echaban brasas adentro para planchar. Mi mamá decía, venga acá, coja aquí. Y decía, pero si yo tengo 5 hermanas, ¿cómo vas a planchar? Y me molestaba, y decía, pero usted agarra su vida, sus hermanas agarran la vida y usted no sabe dónde vaya a tener. ¿Qué madre hace eso hoy? ¿O qué hijo ve eso como una buena intención? ¿Quién ve eso? Me servía el café negro cuando allá la leche la echaban en una cuestión, una canoa de madera, eran miles de litros para hacer queso. Me servía el café negro y sin dulce, y esa era la molestia mía. Pero mire los bultos de panela, mire. Estas cosas hoy las tenemos, mañana no sabemos. Nos ponía a tomar a todos café negro. Mi madre. Café negro sin dulce, uno no sabe. Plátano asado sin sal, comida sin sal, uno no sabe, decía ella. Y me sirvió, aquí estamos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Hoy los padres no educan hijos para el futuro. Los padres hoy tienen tanto amor que se pegan los hijos como no sé si un gusano, si una cuestión que le llaman sanguijuela, pegados ahí siempre. El muchacho tiene 30, tiene 40 años y toda la sanguijuela pegada ya a los viejos. Y estoy diciendo, uno como padre, hermano, nunca va a dejar de ayudar, pero a los hijos hay que instruirlos para que el privilegio no los dañe. La mayoría, a esta generación, ¿por qué tanto delincuente, tanta droga? Porque los padres le han dado muchos privilegios a sus hijos. Hemos dañado a nuestros hijos con tantos privilegios. El privilegio, por lo menos de mi generación, el privilegio que teníamos era poder trabajar al lado de nuestros padres, aprender a trabajar en la mentalidad que tenían los padres, a ganarnos las cosas aunque ellos podían dárnoslas. Y qué privilegio, hermanos, qué privilegio. Así que, jóvenes que me escuchan hoy y padres, que el privilegio no te lleve al fracaso. Valora el privilegio porque no todos han tenido la oportunidad que tú tienes. Y es triste que el privilegio te dañe. Hermanos, pastores que me ven, Dios les ha dado a algunos pastores un privilegio tal vez que yo no tengo. Un verbo, una capacidad de hablar, una fluidez de hablar, una capacidad
pero eso los ha llevado y los llevará al fracaso si no ponen eso en las manos del Señor. No darán el fruto esperado por el Señor. Los ha dañado la fama, porque el hombre tiene la mente en los resultados propios, en mostrar lo que puede y lo que puede lograr. Que no nos pase a lo de la lectura, de la alegría de leer. Enseñaban muchos en la alegría de leer número 3. No me preocupo, yo sé que la mayoría no sabe de qué estoy hablando. Había allí la historia del perro avariento. Y ahora sí saben de qué. El hermano Libardo sí sabe. También estaba la de el niño desordenado, el sombrero que daña al perro. ¿Sí, hermano Libardo? Bueno, entonces, para que no digan que yo me invento cosas. Gloria al Señor. Por si acaso, no, tampoco es que soy viejo, sino que tuve el privilegio de que esos libros, todavía tengo una urbanidad de Carreño allá en mi biblioteca, ahí la tengo. Ahí la tengo. Sería bueno que le pasaran los muchachos el ojito a la urbanidad de Carreño. Hasta cómo agarrar los trinches, los implementos de la mesa. Hoy los muchachos llegan en interior y sin camisa a la mesa. Y no hay padre que le diga nada, porque ellos tampoco saben de qué se trata sentarse a la mesa. Hoy estoy criticón, tranquilo. Gloria al Señor. Entonces, el perro avariento tomó la presa y va por el puente. Y cuando vio abajo que iba otro perro, grande el perro y grande la presa, soltó la que llevaba en la boca para ir a quitarle al perro que iba allá, que era su propia sombra que se proyectaba en una dimensión. Al soltar la presa cayó en el agua, la que él lleva en la boca. Entonces se quedó sin la presa y sin la sombra. Gloria al nombre del Señor. Colóquese de pie en esta hora. Que el privilegio no te lleve al fracaso. Observemos y pensemos cuántos privilegios nos ha dado el Señor. Tantos privilegios que tú tienes que otros no tienen. El poder respirar hoy sin un oxígeno aquí en la nariz. El poder haber venido por sus propios pies aquí a la iglesia, la salud. No tenemos plata, no somos famosos, no tenemos tantas habilidades, pero estamos sirviendo al Señor con integridad. No te preocupes, pastor, si no tienes esto, no tienes aquello. Pero si tienes al Señor, si eres fiel delante del Señor, si haces tu trabajo con fidelidad al Señor, estése tranquilo. Hay gente que se lleva al mundo con el pecho, la brisa con el pecho, pero usted los encuentra estrelladitos allá adelante. Esto no se trata de talentos, ni de capacidades, ni de privilegios. Se trata del Señor, que es el que ha preparado el terreno, es el que ha trabajado en su viña. La viña hoy es tu vida. ¿Qué frutos estás dando para el Señor, para su obra? Estás dando el fruto esperado. El Señor espera de cada uno un fruto. Aquel mal administrador enterró el talento porque él dijo: tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Él sabía que el dueño de ese talento pedía resultados. Dios va a pedir resultados. Dios va a pedir cuenta por tus hijos, por tu hogar. Dios va a pedir cuenta por la congregación que te ha puesto a pastorear. Si eres un líder, si eres un pastor, Dios te va a pedir cuenta por la grey a la que te ha puesto. Él no te va a pedir cuenta si tenías verbos, si tenías fluidez de palabra. Te va a pedir cuenta por la iglesia que te ha entregado. Dios te va a pedir cuenta por los hijos. Si no los capacitaste para el reino de los cielos, si no los capacitaste para que fueran una influencia positiva en la sociedad. Aleluya, Dios no te va a pedir cuenta si fuiste rico o pobre. Él te va a pedir cuenta por lo que Él esperaba que tú hicieras con lo que Él te capacitó a ti para que hicieras. Aleluya, porque Dios no te pide nada que no te haya dado. Aleluya. Él hizo lo que tenía que hacer en esta viña, en esta nación. Aleluya, no faltó nada. Todo el terreno, todo lo hizo para que diera frutos, que dieran vino. ¿Qué fruto estás dando?
pero el fruto no fue el esperado. Eterno Dios y buen Padre Celestial, vamos a orar, iglesia. Pero no se prive el momento de meditar los privilegios que Dios te ha dado. Los privilegios que Dios nos ha dado de tener una mamá con vida, tener unos padres vivos que no valoramos. El privilegio que Dios nos ha dado de tener hijos que otros anhelaron y deseaban, pero no los está sabiendo criar. El privilegio de tener una familia que te ama y que te respeta y te das el lujo de maltratarlo. Te das el lujo de humillarlos porque tienes un título, porque tienes una posición social mejor que tu otra familia. Al final los que van a estar incondicionalmente ahí es tu familia. Los amigos se van cuando aparece la crisis. La plata se acaba, la fama se acaba, los tiempos pasan, pero Dios y la familia permanecen ahí en las buenas y en la mala. Aleluya, que tus privilegios no te lleven al fracaso. Aleluya, todo lo que has logrado Dios te lo ha permitido para que des fruto de bendición, para que dé el fruto esperado. Dios te ha colocado en una iglesia para que dé fruto para Dios, no para criticar, no para exigirle a los demás. Haz tu parte, vive para Dios. Dios te ha dado una esposa. Ámala, cuídala. Dios te ha dado un esposo. Valóralo, compleméntalo. Que esa bendición que no todo el mundo tiene. No fracases. Porque si le preguntas a esas madres que están viudas, ¿cuánto darían para que su esposo estuviera a su lado? Y tú estás pensando en divorcio. Aleluya. Más bien pensemos en arreglar las cosas que están malas. Aleluya. Ese es el hombre que Dios te dio. Esa es la esposa que Dios te dio. Valora el privilegio. No hagas como Judas. No valoró todo lo que el Señor le había dado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado, iglesia? ¿Cuántas cosas? Pero como no hemos recibido la que nosotros queremos, estamos enojados con Dios. Muchacho, valora el esfuerzo, el cariño de tus padres. Valora el consejo de tus padres. Aleluya. ¿Cuántos hijos se dañaron porque no hubo un padre que lo corrigiera? Aún en la Biblia hay ejemplos de hijos que sus padres no les estorbaron nada y fueron una vergüenza. Tú quieres matar, te quieres ir porque tienes unos padres que te corrigen. Ese es un privilegio. No conviertas esa bendición, ese privilegio en un fracaso. Vamos a agradecer a Dios por esa esposa. Vamos a agradecer a Dios por esos hijos. Vamos a agradecer a Dios por esos padres. Vamos a agradecer a Dios por la salvación, por su Hijo Jesucristo. Vamos a agradecer a Dios por la salud que Él nos ha dado. No malgastemos nuestra vida en el pecado, en la maldad. Vamos orando, hermanos. Creo que no hemos dimensionado que son muchos los privilegios, más que las dificultades. Son muchas malas bendiciones que Dios nos ha dado. Aleluya. Israel no valoró los privilegios y fracasó en medio del privilegio. Tú no has sido llamado para que fracases. Dios no te creó para que fracasaras. Son tus decisiones, son tus malas actitudes. Es tu sordera, tu falta de compromiso, tu falta de valorar lo que tienes. El día que no estén esos viejitos vas a llorar. Aleluya. Aleluya. El día que no tengas a un pastor que te diga la verdad, vas a decir: ¿por qué no oí a mi pastor que me hablaba con sinceridad? El día que caigas en manos de un lobo rapaz, de un engañador, de un manipulador, y no puedas salir,
Dice, verdaderamente el privilegio que Dios me había dado de un pastor que me hablaba de frente. ¿Por qué hoy no utilizamos lo que Dios nos ha dado para dar el fruto que Dios espera? Fruto dulce, fruto de justicia, fruto de misericordia. Hoy muchos evangélicos y hasta pastores se están volviendo impíos, hermano, dentro de la iglesia. Ese no es el fruto esperado del Señor. Muchos cristianos impíos, nada los conmueve. Muchos pastores insensibles, hermano, nada los conmueve. Solo sus intereses personales, intereses de protagonismo, intereses de fama, intereses de grandeza. Oh, eterno Dios, yo quiero ir a la iglesia a orar. Si usted ha entendido esta palabra, ayúdeme a orar. Por lo menos ore por mí. Ore que el Señor me ayude, porque yo no soy perfecto. Tal vez no he entendido el privilegio que Dios me ha dado de estar delante de ustedes. Gente comprensiva, gente que está dispuesta a apoyar, a perdonar mis errores. Aleluya, aleluya, aleluya. Ora por tus hijos, ora por tu familia. Pide misericordia al Señor. Ora por tus padres, hijo. Hijo, ora por tus padres que te sientes perseguido, te sientes cansado, porque te aconsejan. Pídele perdón al Señor por tratar mal a tus padres, porque el día que no están se hacen falta. Oh Dios, gracias. Gracias por nuestra familia. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Gracias, eterno Dios. No nos has salvado para que fracasemos. Señor, ayúdanos a entender y a valorar el privilegio que nos das de ser salvos. No nos merecíamos nada, pero tú te plació bendecirnos y darnos este privilegio, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos a no ser mal agradecidos. Ayúdanos, Dios mío, a cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Señor Jesús, a serte fiel, ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a serte fiel. Quiero vivir en santidad, quiero hacer tu
Gloria al Señor. Cristo vive. Gloria al que vive, gloria al que vive. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a pedirle a Gerson y a su esposa y a la niña. A la niña está arriba, ¿verdad? Vengan por acá, vamos a orar por ellos. Tengo entendido que piensan emprender un nuevo proyecto de vida. Vamos a orar para que el Señor les guíe, le dirija. Si hubiese algo que no está dentro de los planes del Señor, que el Señor le haga ver lo que conviene y lo que no conviene. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Dios nos ha dado tantos privilegios. Entonces,